Luis Espinosa Cházaro pues, estuvo en los procesos de negociación en la Cámara de Diputados y nos va a explicar, entre otras razones, por qué en esta reforma de manera particular el grupo parlamentario de diputados votó en contra. ¿Y cuáles son las razones fundamentales? Porque a diferencia de otras reformas, esta no la compartimos. Es perfectamente lógico que en una negociación tan profunda, tan amplia como la incluida en el Pacto por México, hubo temas que no necesariamente compartimos, y uno de esos pues, es el tema de la reforma energética. Adelante, Luis. Estamos conectados a través de internet con compañeras y con compañeros de Nueva Izquierda, del PRD y con ciudadanas y ciudadanos que no necesariamente militan ni en el PRD ni en algún otro partido. Adelante. Gracias. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Agradezco la invitación que me hace el corriente de pensamiento a la que pertenezco. Saludo un esfuerzo no ordinario en el partido de conectarnos vía internet a los estados y que se puedan informar y discutir y cuestionar puntos de vista. Saludo a compañeros diputados que han expuesto y pondrán después a un servidor y sobre todo a compañeros de la corriente que han estado en distintos momentos. Me pidieron efectivamente exponer un tema nada fácil, el tema que rompe la participación del PRD en el Pacto por México, y trataré de hacerlo de manera muy sucinta para permitir que haya un intercambio de ideas y que no se convierta en un monólogo de lo que sucedió y de la exposición de los motivos que nos llevaron en el grupo parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados a votar en contra. No quiero comenzar a exponer la parte propiamente energética sin rehuir a la responsabilidad de hacer un planteamiento claro respecto de la participación del PRD en el Pacto por México. Hay quien de manera irresponsable desde mi punto de vista ha cuestionado la participación que nuestro partido tuvo en el Pacto por México. Hay quien en lo privado, planteando que era un acierto, en lo público le ha dado trabajo exponer su punto de vista por un cálculo quizá político, y yo quiero decir con toda claridad que desde el principio y durante el proceso he sido convencido de que el PRD tenía que participar de manera activa en el pacto. Y digo las razones por lo que aseguro lo anterior. No hubiera habido un acuerdo de voluntades nacionales en temas que al país le hacen falta, no al PRI ni al gobierno federal, al país le hacen falta hace mucho tiempo, sin la voluntad política del PRD, de su presidente, del grupo mayoritario al interior del partido que es Nueva Izquierda, en esta participación. No hubiera habido pacto sin la participación del PRD. Y esa era una cuestión de responsabilidad política que teníamos los periodistas que nos decimos democráticos, que nos decimos reformistas y que nos decimos progresistas. Lo digo sin amague, lo he dicho antes, pero me parece que este es el foro adecuado para exponer que no tendríamos por qué no decir con toda claridad que qué bueno que participamos en el Pacto por México. Nos permitió, aunque algunos por conveniencia política mezquina lo nieguen, nos permitió dar el punto de vista de la izquierda, como partido mayoritario de la misma, a un acuerdo de voluntades que incluyó en distintas áreas de la vida nacional. Ya se habló de legislativa, ya se habló de competencia, se hablará ahora de lo político electoral, se hablará del tema de la reforma financiera, y en todas ellas hay un sello característico de la izquierda, de esta izquierda que propone cosas y que quiere que se plasmen, y no de esa izquierda que pretende que las instituciones de la República se derrumben para entonces aparecer como El Salvador, visión que no comparto. Me toca exponer la parte más difícil porque justamente en esta
que es una de las reformas más importantes, pues ni el procesamiento ni el fondo del asunto pudimos compartir. Iniciaría planteando lo que muchos ya saben, pero que vale la pena recordar, que es el cómo, antes de entrar al qué, sucedió con la reforma energética. La reforma energética se elaboró sin la participación activa del PRD, sin tomar en cuenta que el PRD fue el primer partido que presentó su propuesta de reforma energética, que la mayoría de los periodistas en unidad, con el ingeniero Cárdenas, con el presidente Zambrano al frente, presentamos una propuesta de reforma energética. ¿Qué significa eso? Que estamos convencidos que al sector energético de nuestro país le hacía falta un cambio. ¿Qué cambio? Pues es donde no compartimos. Y presentamos una propuesta muy sólida, que a la fecha, por cierto, ni especialistas, ni políticos, ni el gobierno federal han podido desdeñar en su contenido. Nunca se dictaminó en el Senado de la República, Cámara de Origen, de la propuesta que nosotros hicimos, la iniciativa que nosotros teníamos de reforma energética. Entonces mienten aquellos que plantean que el PRD no quería una reforma energética. El PRD, los grupos parlamentarios, en este caso el de diputados, sí quería una reforma energética, pero una que beneficiara al país, una que hiciera competitivo a Pemex, una que erradicara la corrupción, y no una que abriera de par en par la posibilidad de inversión del sector privado sin contrapesos y sin órganos reguladores, y sin siquiera, a diferencia de todas las otras reformas que se presentaron en el marco del Pacto por México, acompañada de su legislación secundaria. No había un consenso ni en el fondo, y lo hubo mucho menos en la forma. Así como soy convencido de que el PRD atinó con su participación en el Pacto por México, el gobierno federal falló y equivocó el procesamiento de la reforma energética. Porque si hubiera habido un debate de cara a la nación, escuchando actores del sector, escuchando actores económicos, políticos, técnicos, escuchando a Pemex y a CFE, quizá, y solo quizá hubiéramos podido construir una propuesta, pero con el procesamiento que dio el gobierno federal era imposible construir la misma, porque se construyó por parte del PRI y el PRI teniendo que recorrerse a la propuesta del PAN, concediendo para tener la reforma energética que no era la de ellos, sino la que el PAN había propuesto, tuvo que recorrerse a estas cuestiones que incluso para el Estado Nacional Mexicano suenan peligrosas. Llegó a la Cámara de Diputados el día 11 y el día 12 de diciembre, cerca de 24 horas, sin haber sido turnada a comisiones, a diferencia del Senado de la República, donde se turnó a comisiones y hubo la posibilidad de que compañeros y compañeras expusieran por qué no estábamos de acuerdo y cuál era nuestra propuesta. En la Cámara de Diputados esto no sucedió. Llegó a la Cámara de Diputados y en menos de 3 horas y sin turnarla siquiera a comisiones ni enviársela a los diputados, estábamos en una sede alterna votando la reforma desde el punto de vista más importante de este país. Y luego vino la publicación hacia el 20 de diciembre, en 56 horas se mandó a los estados para que los mismos la aprobaran, rompiendo 2 principios legislativos, más allá del fondo en el que podemos estar o no de acuerdo. En la Cámara de Diputados se rompe el formato legislativo, los procesos legislativos adecuados, y en los congresos de los estados, lejos de que sirva, como el espíritu de la norma constitucional lo plantea, para que se conozca y se discuta en los estados, pues sirve de mero trámite porque le surgía sacar una reforma. En ese procesamiento y en esas prisas se cometieron muchísimos errores. Como ustedes saben, se reformaron el artículo 25, 27 y 28. Ahora entraré a detalles de qué fue lo que se reformó. Y sin entrar a una cuestión hondamente técnica, porque quizás no sea este el espacio para hacerlo, lo que quiero plantear con toda claridad es que se pierde la rectoría y la propiedad de los hidrocarburos y de la materia energética eléctrica en nuestro país por parte del Estado mexicano. Se usa el argumento de que la inversión privada traerá grandes capitales a nuestro país
pero la moneda de cambio es aperturar un sector en el que en otros países los capitales privados de empresas transnacionales o nacionales en este caso, ¿sí?, no tengan ningún control. Esto es altamente riesgoso. Luego se ponen 21 transitorios a los artículos mencionados. Parecería que a pedir de boca de los inversionistas. Yo en lo personal no tengo nada en contra de la inversión ni nacional ni extranjera. En lo que sí estoy en contra, y lo digo con toda claridad, es que el Estado pierda la rectoría de áreas estratégicas que, para empezar, son recursos no renovables, y segundo, que con las condiciones de mercado internacionales que hoy prevalecen, pues tendríamos que tener una política industrial energética de mediano y largo plazo para el beneficio de México. Esto es, teníamos que haber hecho una reforma energética que fuera a resolver los problemas de nuestro país y no una reforma energética que viniera a darle gusto a inversionistas transnacionales para que traigan su dinero. Eso me parece que los que conocen del tema económico, pero también los que nos están viendo en los estados que no conocen de este tema, es perfectamente entendible. En el 25 se plasmó un concepto que nosotros habíamos planteado de empresas productivas del Estado, y es que no podían seguir siendo entes burocráticos ni Pemex ni CFE. El problema es que en los transitorios esto no se traduce en qué significa una empresa productiva del Estado, se deja a la ley que tendrá que crearse, lo cual es altamente riesgoso, porque hay 2 años para que las empresas del Estado, entiéndase Pemex y CFE, se conviertan en empresas productivas, pero los contratos que le interesaban a la iniciativa privada, que insisto, fue muy puntual en plantear, tienen que quedar constitucionalmente establecidos. Eso suele empezar a afirmar a partir de la entrada en vigor de la ley. El artículo 27, lo preocupante o lo importante que se asienta en el 27 es la parte que tiene que ver con contratos. El 27 prohibía expresamente los contratos y concesiones. En un principio se habló de contratos de utilidad compartida y terminamos en los transitorios con contratos de utilidad compartida, pero también de producción compartida y también contratos de licencia. Todo lo que se estuvo repitiendo en los spots que no se haría, se terminó haciendo. Y en el 27 se quita la palabra contrato, y luego en uno de los transitorios se apertura prácticamente a toda la gama de contratos, que fue lo que, por cierto, llevó a la expropiación petrolera. Exactamente por eso estaban prohibidos en el 27 de manera expresa. El 28 quita de la parte estratégica, la exploración y la extracción del petróleo, remite al 27 y crea un fondo del petróleo para la estabilización y el desarrollo. El PRD había planteado en su propuesta que hacía falta un fondo. El problema es que el fondo, como está planteado ahora, y para decirlo coloquialmente, no quiero entrar en términos muy técnicos, solo con una parte de la renta petrolera que vaya al fondo tendrá aplicación para programas sociales, para educación y para una serie de cuestiones. Más bien se creó un fondo más parecido al noruego, que pretende situar dinero para generar intereses para la nación, pero no tomamos en cuenta que los noruegos no tenían contemplado en su economía nacional la parte que tiene que ver con el petróleo. Ellos ya tenían una economía nacional sólida, y en México pues dependemos 35 o 40% de las finanzas públicas del petróleo, lo cual también, insisto, se convierte en altamente riesgoso. Pasaré a la parte de los artículos transitorios. No me voy a detener en todos, quiero muy rápidamente abordarlos para contestar las preguntas que ustedes pudieran tener. Y ahí concluiré con la participación, que aunque era mucho más amplia, me parece que debe aterrizarse en el momento en el que hoy nos encontramos, después de un diciembre en donde no fue tomado en cuenta el PRD para la construcción de ese acuerdo, en donde se violentan las reglas dadas en el Pacto por México para que hubiera consenso en las decisiones y no mayoriteo, y hoy
frente al nuevo escenario en donde nos enteramos que el PRI y el PAN, en una lógica de plantear que ellos fueron quienes construyeron la reforma constitucional, continúen en la elaboración de leyes secundarias que no tengan el contrapeso suficiente para las modificaciones constitucionales. Nosotros en el grupo parlamentario hemos dicho, lo reitero ahora, que la ruta de la consulta popular, que estamos convencidos debería tener éxito y tiene sustento constitucional, no riñe con el PRD presente en la discusión de las leyes secundarias para tratar de quitar las aristas más filosas y que por dolo o por negligencia pudieran quedar aperturadas y que seguramente empresas de la potencia de British Petroleum o de Exxon no tendrán lineamiento en decir, bueno, pues si lo secundario no me diste el contrapeso, me acoplo a lo constitucional y yo puedo explorar, extraer, refinar y vender hidrocarburos en tu país, y hoy no hay ninguna restricción para ellos. En el transitorio segundo, los derechos laborales, se dejó ir la oportunidad de atacar frontalmente a la corrupción que permea en el sindicato de Pemex. Se puso en el primer transitorio de los que no, digamos, de los sustanciales, que los derechos de los trabajadores quedarían intocados. Y qué bueno por los trabajadores, pero parecería más una señal hacia el sindicato de no te preocupes, líder sindical, no nos meteremos contigo, a claramente dejar establecido que los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores quedaran intocados, y no así los derechos que durante el tiempo en que el sindicato ha venido acuñando, en donde se ha convertido en contratista, en donde es distribuidor, en donde es transportista de la propia paraestatal, convirtiéndose en empleado y empleador. Transición de organismos públicos, empresas productivas del Estado, ya lo decía yo. Aquí, qué bueno que se retomó un fraseo de parte de nosotros, qué malo que no queda establecido qué son las empresas productivas del Estado. 120 días para legislar la reforma energética constitucional, y se refiere a las modalidades de contratación, licencias y sus contraprestaciones. Ya lo decía yo, lo que desde nuestro punto de vista, y de muchos especialistas, por cierto, era el paso 1 de la reforma energética: cambio de régimen fiscal, cambio del modelo de la paraestatal, arquitectura del negocio. Eso se deja al mediano plazo, pero ya puedes, en los términos que está, llevar a cabo la contratación, las licencias y las contraprestaciones, tanto en efectivo como en especie. Transitorio quinto, reportes contables, lo discutimos mucho previo a la reforma, que es que las empresas no pudieran poner los activos de los contratos a que se hicieran acreedores en el subsuelo, y quedó vago, lo cual les dará la posibilidad de especular con los hidrocarburos de nuestro país. Transitorio sexto, ronda cero, solo diré, para hacerlo muy explícito, que en países como Brasil la ronda cero, que significa dejarle a la empresa productiva del Estado lo mejor del negocio, en términos del argot industrial, la pechuga del negocio, en Brasil tuvo 2 años y en Noruega 4. Aquí le dimos 90 días a Pemex para acreditar en donde tiene capacidad instalada, y donde no acredite vendrá a libre mercado. Contenido nacional, tiene 6 párrafos de lo que debería ser el contenido nacional, muy bonito fraseado, pero en el último párrafo y en el último renglón dice: salvo que esto no contravenga tratados internacionales. Aquí hay que valorar que tenemos un tratado internacional con la potencia número 1 del mundo, la potencia petrolera número 1 del mundo, y que al haber aprobado esta legislación, pues permitirá que vengan cualquier tipo de empresas con competitividad, y el contenido nacional pasará a segundo plano. Transitorio octavo, actividades superficiales. Se maneja un término muy peligroso que es interés social y orden público. Esto es, lo más importante es lo que hay en el subsuelo. Lo que hay arriba, contraviniendo lo que estaba planteado en la propia Constitución, como era la parte de la minería, contraviniendo tratados internacionales como OIT, en donde los pueblos originarios tienen derecho superior sobre lo que haya en el subsuelo, queda en un segundo plano. Para
decirlo a la gente que nos ve en los estados, si en la selva de Cantón encuentran petróleo, shale y gas, el privilegio o el bien mayor será el que está en el subsuelo. Transitorio noveno habla de transparencia solo por cuanto a los contratos. Nosotros hemos planteado y lo seguiremos haciendo que la reforma energética era el momento ideal de transparentar y de atacar la corrupción en Pemex. Si tomamos en cuenta que 2 de cada 10 pesos de la paraestatal van al hoyo negro de la corrupción, pues teníamos que empezar por transparentar una reforma si es que queremos que los mexicanos creyeran que la reforma era para su mejor estadio de vida. No se ataca, no se plantea con toda claridad y se habla solamente que los contratos deberán hacerse públicos. El 13º, revisiones de los entes económicos y organismos de la arquitectura institucional. Aquí Miriam Grunstein, una especialista en la parte que tiene que ver con legislación, ha planteado que hemos dado por descontado que junto con la inversión extranjera va a darse una transición de órganos reguladores fuertes. Hoy no están planteados así, no hay la legislación secundaria, no tienen dientes y a eso habría que aunar que en México no somos precisamente expertos en órganos reguladores del Estado que pongan en orden a los monopolios u oligopolios económicos. Esto es altamente preocupante porque vendrán empresas que tienen prácticamente economías de Estado sin unos órganos reguladores fuertes en nuestro país. Me saltaré el tema de comisionados. El Fondo Mexicano del Petróleo ya lo había tocado. Nosotros planteamos un fondo que con la riqueza petrolera tuviera destinos muy claros, como los tiene Brasil, que del último yacimiento ha planteado que el 35% directo de la rentabilidad del petróleo vaya a la educación. Ellos se pusieron, ellos han dicho de nuestro petróleo, de nuestra riqueza, queremos educar a nuestra gente. Un planteamiento parecido hicimos nosotros en la opinión de crear una ley del Fondo Mexicano de los excedentes petroleros. Aquí está planteado completamente a la inversa. Dinero para Hacienda, y si sobra en aquellos años que haya superado, entonces lo aplicamos a programas sociales. Paso a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente, que está solamente señalado, no hay en realidad nada de sustancia al respecto. Transitorio 20, cambios administrativos, corporativos, financieros y presupuestales en Pemex. Aquí me detengo un momento. El planteamiento del PRD era muy claro, y era que Pemex no podía seguir como Estado. Por eso hicimos un planteamiento de empresa pública productiva del Estado. Hay que cambiar la forma de negocio que Pemex tiene hoy. No viene en esta parte del planteamiento del gobierno federal aprobado por el PAN cómo Pemex será mejorado y será competitivo para mandarlo a competir con empresas que están en su mejor momento. Las empresas que vengan a invertir del extranjero o empresas mexicanas que decidan invertir en estas áreas de negocio, pues son empresas que tienen primero especificidad de negocio, no hacen todo. Las que están en aguas profundas van a aguas profundas, las que van a shale gas atacan el mercado de shale gas. Pemex hacía de todo, le pedíamos que hiciera de todo y no lo hacía en su máxima capacidad por falta de recursos en lo general, pero sobre todo por falta de recursos para la investigación y la tecnología. Tiene 12 años que no le damos dinero a Pemex para actualizarse en materia de tecnología. Y ahora estos genios del PRI y del PAN dicen pues que salga a competir, eso nos da competitividad. Es un sinsentido completo porque parecería que solo se le está tapando al ojo al macho para decir que Pemex continúe en la medida de sus capacidades sin detrimento que puedan venir otras empresas a compartir o incluso hacerse de la renta petrolera. Vienen en las láminas siguientes algunos temas de riesgos de la reforma energética. Por cuestión de tiempo no entraré a ello porque quiero más bien concluir esta presentación con el riesgo que tenemos de quedar excluidos no solo legislativamente sino mediáticamente de una discusión tan importante. ¿Por qué? Y esta es una pregunta que hemos repetido en público, en privado, pero nos tienen verdaderamente cooptados de la parte mediática. ¿Por qué si la reforma
propusieron el PRI y el PAN en diciembre es tan buena para México, no vamos a discutirla a los distintos foros y nos convencen de que eso es lo mejor para todos los mexicanos. Y entonces legitiman su propuesta y evidencian que lo que nosotros hemos venido sustentando no tiene fortaleza y no es lo que el país requiere. Me parece que no hay argumentos suficientes. Hemos comenzado a oír voces que no son terroristas, incluso voces proaperturistas del sector, que dicen que la reforma como está es altamente peligrosa. Concluyo con un planteamiento que me hacía el periodista Ricardo Rocha y Oscar Mario Beteta en un desayuno que tuvimos la semana pasada. Ellos planteaban: solo se ve en el horizonte la posibilidad de que la reforma energética sea la palanca que detone y saque a México del letargo económico que tenemos. Por cierto, Andrés Manuel lo había dicho en campaña. Ahora, el que no quiere que se le modifique nada a Pemex, dijo en campaña que Pemex y CFE, el sector energético, debía ser la palanca de desarrollo económico de este país. Hasta ahí vamos de acuerdo. Lo que yo les planteaba a ellos, y se los planteo a ustedes como un cuestionamiento final, es: ¿y si nos equivocamos en el último vagón del tren que nos puede sacar del letargo económico que tenemos? Pues las consecuencias van a ser catastróficas. De ahí que deberíamos, como Nueva Izquierda, como PRD, como actores sociales, hacer el planteamiento de que de aquí a marzo, que tenemos el plazo, abril 30, perdón, que tenemos el plazo para construir las leyes secundarias, se busquen construir leyes secundarias a una apertura indiscriminada y, desde mi punto de vista, irracional que se hizo de lo constitucional. Podemos o no estar de acuerdo en la apertura del 25, 27 y 28 con las modificaciones que se hicieron. Con lo que no podemos estar de acuerdo es abrir un sector a la iniciativa privada internacional y cuando nos demos cuenta el país haya sido sacado de todo su petróleo y estado dado a un oligopolio en materia eléctrica y queramos rectificar, no va a dar tiempo, no habrá potencia, no veo en el escenario a un nuevo Lázaro Cárdenas o un estadista que quiera un nacionalismo para México. Se hubiera podido plantear una solución para el sector energético a la mexicana. Le confiamos lo peor a los brasileños y lo poco que no nos empata de los noruegos. Esa es la reforma energética que en este país se planteó. No hay un sentido nacionalista, pero tampoco hay un sentido claro de rumbo del sector energético industrial para este país en la reforma que se aprobó en diciembre. Por lo tanto, estoy convencido que tenemos que dar la batalla para participar en la elaboración de las leyes secundarias sin detrimento a que la consulta popular en el 2015 lleve a la mayoría de los mexicanos a opinar de un tema tan trascendente. ¿Qué ventaja tenemos en esta situación? Que se ha mentido demasiado y se ha mentido sin descaro. Spots en diciembre diciendo que los energéticos iban a bajar cuando ellos mismos saben que al abrir el sector energético los combustibles subirán a 18 y 20 pesos la gasolina y de manera entre 20 y 30% en el sector energético, y lo sabían y no tuvieron empacho en ponerlo en distintos spots porque tenían que sacarla como diera lugar con la menor turbulencia social posible. Eso es altamente riesgoso porque la gente en enero vio que la gasolina subió y va a seguir subiendo este año, y cuando vengan las gasolineras de Exxon no van a venir con un precio de gasolina controlado. Entonces se le mintió a la gente de manera indiscriminada y descarada, y muy pronto la gente va a decir: no es cierto, la reforma no era para esto que me prometieron. Sí, podemos discutir si vendrá inversión, tenemos que discutir cuándo vendrá esa inversión. Los expertos plantean que los primeros beneficios de inversión en el país se verán dentro de 5, 6 y 10 años. Los expertos en Pemex, los que sí querían al sector petrolero del país, como Carlos Morales, a quien le costó la chamba después de 30 años de trabajar en Pemex, exponer que había que darle tiempo a Pemex, que es esto que estoy diciendo yo, para que se preparara para competir. Bueno, lo expuso en un consejo de Pemex la semana antepasada, y nos encontramos la semana pasada que alguien que había estado ahí, más allá de la corrupción, más allá de los vaivenes políticos que se han dado en Pemex
como posiciones o espacios para políticos que no saben del sector. Alguien que había estado ahí durante 30 años, pues le dieron las gracias la semana pasada porque su posición no era cómoda para el régimen del gobierno federal. Esa es la magnitud del avasallamiento que tiene y ese es el tamaño de la responsabilidad que nosotros deberíamos tener desde la izquierda de presentarnos con argumentos, con textos para todas las leyes reglamentarias que vendrán y tratar de hacer un contrapeso a algo que si por cualquier motivo, insisto, doloso o culposo, se aprueba en la misma inercia de como está, pues como yo le decía a Jesús Ortega hace un par de semanas, quizá para cuando el gobierno federal se dé cuenta que cometió un error y electoralmente tenga una debacle, el sector energético de nuestro país no tenga marcha atrás. Les agradezco mucho por su atención y quedo para... Adelante. Yo quisiera que si me puede precisar, según la modificación que se hizo al artículo... Repiten, por favor, para que escuchen. Yo quisiera que si me puede precisar, según la modificación que se hizo al artículo 25 de la Constitución, ¿qué tendrá de manera exclusiva a su cargo el sector público? Bueno, estaban ya, entre otras ramas, la parte que tiene que ver con exploración y extracción. El problema es que al quitarlo en el 28 de área estratégica, ya ahí se puede la participación de privados y a contratos. Esto es, en el 25 no está lo riesgoso está en el 28 porque sacas de área estratégica del Estado mexicano a todo el concepto de la cadena de extracción, exploración, refinación, hidrocarburos, petroquímica secundaria, y ahí dejas abierta la puerta. Luego viene, en la parte que tiene que ver con los transitorios, los cómo vas a contratar. E insisto, preocupante era un contrato de utilidad compartida, que traemos juntos y yo te pago en efectivo por tus servicios. Pero no quedó así. Quedó producción compartida, quedó licencias y quedó también la posibilidad de pagar en efectivo, pero también con crudo. Y esto es, que venga British Petroleum en un contrato de licencia a 30 años. Yo no encuentro ya dónde está la rectoría del Estado en una licencia a 30 años, que hoy, como está planteado, es posible. Se extrae, la plataforma es mía, dice British Petroleum, yo cobro lo que estoy haciendo en crudo, y como nada me impide refinar, pues refino en una refinería que construya, que compre o que haga, y vendo. Tampoco en ningún transitorio dice que no puede haber gasolineras que digan Exxon o Shell o lo que sea. Se pierde la rectoría en cómo está. Los que hablan a favor de la reforma plantean los transitorios, haremos los contrapesos. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes fueran el director mundial de British Petroleum, con la potencia económica que tienen, ¿qué tomarían en cuenta? ¿Leyes secundarias o la reforma constitucional que dice sí puedes hacerlo? Claro, normal. Y van a los lugares. Humberto, una pregunta. ¿Quién se va a hacer cargo de la seguridad de las plataformas? Porque no se habla de eso, creo que es una carga para el gobierno federal. Con la apertura que hay, y hablo de lo siguiente. En ningún punto de la reforma que yo he leído, para mí estoy de la duda, tenemos ninguna, no está blindado para los países del Medio Oriente, por decir. Hay países del Medio Oriente que han invertido cantidades estratosféricas para sacar un litro de petróleo. Hoy para ellos es más fácil venir a invertir a México, sacar el crudo de especie, su 10% que le va a corresponder, y llevarlo a su país. Pero si hay una plataforma en el Golfo, hablemos de Irán, ya menos de 1 kilómetro hay otra de los Estados Unidos, ¿qué conflicto puede caer ahí internacional por la seguridad de las plataformas? Porque no vamos a tener nosotros buques de la Marina cuidando las plataformas de ellos y se van a tener un conflicto internacional. No está especificado en ningún transitorio la parte que tiene que ver con seguridad. La respuesta técnica es que eso derivará de los tipos de contrato. Aquí quiero traer a colación, contexto
puntualmente no está especificado, deberá quedar establecido en los contratos, pero sin duda, y por el monto de la situación, les doy un dato para que más o menos sepamos de lo que estamos hablando. Una plataforma para explotación de aguas profundas cuesta entre 7,000 y 10,000 millones de dólares. Yo, perdón que conteste tan coloquialmente, pero pues ¿quién cuidará con 10,000 millones de dólares? Seguramente pues, empleados de las propias transnacionales, no van a decir que la Guardia Costera Mexicana les cuide con la flota que tenemos inversiones de esta calidad, y no permitirán, por cierto, otro de los grandes riesgos. Vamos a mandar a Pemex a competir con alguien que va a iniciar en el negocio cuando tenemos ordeñas en los ductos de Pemex de cerca de 40,000 millones de pesos al año. Esto es el 21-22% de gasolinas y crudo están siendo ordeñadas por el crimen organizado, y los otros van a brindar sus plataformas, sus ductos. Estamos mandando a Pemex al matadero. Pongo aquí en la mesa algo que fue también producto de largas pláticas con Ortega, Jesús Ortega, con Jesús Andrade, en el sentido de un planteamiento de decir, bueno, si ya iban a poner el tema de los contratos, pues fortalezcamos a Pemex y démosle la capacidad de, como cualquier empresa productiva, pues revisar sus contratos en el caso específico de cada situación. No, le dimos un catálogo, más bien empujándolo. Por eso, cuando yo hablo de que esta reforma energética fue a petición de parte, pues me puedo imaginar a los de las transnacionales diciéndole a Videgaray, si la Constitución no dice eso, no metemos la lana. Y si en los transitorios no me pones que los contratos pueden ser de utilidad, o de producción, o de licencia, tampoco voy a invertir. Y si no pones que también puedo cobrar el crudo, eso era falso, porque en otros países las transiciones se hicieron a conveniencia del Estado Nacional, y de todas maneras vienen las inversiones. Los negocios son multimillonariamente jugosos. Extraer un barril de petróleo cuesta $9, y el precio internacional hoy está sobre los $100. Es un negocio de 900% de utilidad. Ni la droga deja tanto dinero. No iban a venir, por supuesto que iban a venir. Yo he dicho, de verdad, el debate es muy fuerte. Uno invita a su casa a un invitado y le dice, en mi casa son estas reglas, comemos esto, se toma esto, la fiesta acaba a tal hora. No dice el invitado, para ir a tu casa quiero comer esto y beber esto y voy a hacer lo que quiera. Y ambas son invitaciones a la fiesta, pero quedó completamente invertido. Yo sí creo que ahora hará falta recomponer en las secundarias esto que se quedó abierto de par en par y que es peligroso para la propia economía del Estado mexicano. ¿Qué pasa con los países que tienen bloqueo internacional con Estados Unidos y que quieren venir a invertir a México? Bueno, ahí habrá que hacer una revisión, porque la apertura de esta situación poco se ha hablado, que modifica una parte que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, en donde la parte energética quedó afuera en su momento. Hoy, con esta reforma constitucional, la parte energética entrará al Tratado de Libre Comercio, y eso tendrá que hacer un replanteamiento en el sentido de que en el tratado viene que México no podrá llevar a cabo tratados comerciales con quien Estados Unidos tenga bloqueo comercial, entiéndase Cuba. Habrá que revisar, pero eso tiene que ver más con la parte de los tratados internacionales y con la propia reforma energética. Tenemos que hacer dos preguntas de personas, de compañeros que están en la red. Una es de Stephanie Fuentes, que estoy viéndola, Sí. que dice que tú estás hablando de la ronda cero, diputado. Quiere que se le amplíe la explicación de qué es la ronda cero. Y la otra pregunta es si los tribunales mexicanos, los tribunales del Poder Judicial, nos pregunta la compañera Nazares de Michoacán, si las controversias sobre los contratos que se puedan establecer o que se puedan dar, esas controversias las van a poder dirimir tribunales nacionales. Pues esto por cuanto vea la parte de la ronda cero.
La ronda cero es un término industrial, sobre todo en el sector energético, que se ha utilizado justamente cuando han venido aperturas. Como en la mayoría de los estados, si no es que en todos, hay empresas nacionales de extracción en materia energética y de energía por la sola razón de lo estratégico de este sector. Cuando han aperturado, han hecho el planteamiento como que yo decía, bueno, que el Estado se quede con lo mejor del negocio. Esto es, con todo lo más rentable, y solo aceptemos inversión en aquellas áreas o de alto riesgo, por el monto de inversión, o por cualquier otra causa en donde al Estado no le convenga invertir. En Brasil se dio un planteamiento de ronda cero a 2 años, y se dieron 2 años para que el Estado escogiera qué yacimientos quería explotar, qué parte de gas quería tomar, qué regiones del país en la parte energética le era más conveniente. No es lo mismo el costo de producción contra una presa hidroeléctrica para CFE que transportar miles de kilómetros la luz con el costo de porteo que esto tiene. Los analistas, ahí vale la pena buscar en CNN un analista que estuvo en diciembre, retomo su frase: en México hicieron la ronda cero al revés. 90 días para que Pemex acredite su capacidad instalada, financiera, técnica, operativa, para los yacimientos que quiera tener. Primero, nunca le habíamos pedido a Pemex hacerlo porque era un organismo autorregulado. Él escogía y si de repente no le costeaba ir a un yacimiento, o sea, lo dejaba, no había quien lo fuera a tomar. Y en 90 días difícilmente podremos acreditar, como Pemex me refiero, la posibilidad instalada, pues porque Pemex es una empresa que no es altamente competitiva. Entonces parece que los 90 días los pusieron y pusieron a correr el reloj, ya van 30 y tantos, en el sentido de decir, bueno, como ya no me acreditaste Pemex, ahora sí, a libre mercado. A ver, ¿quién quiere este yacimiento? ¿Quién quiere acá? ¿Quién quiere en el Golfo? Y a lo mejor, pues, ¿qué? A libre mercado. Eso es la ronda cero, y en México, insisto, lo decía un especialista en CNN en Estados Unidos, en México hicieron su ronda cero, pero al revés. Por cuando vea la parte... Más déjame, porque es importante esta pregunta, porque de aquí podemos derivar por qué sería trascendente que sí participáramos en las discusiones y en los debates de las leyes secundarias referentes a las reformas constitucionales en materia energética. Por ejemplo, ¿de dónde es más fácil sacar crudo? ¿De aguas someras, es decir, las que están pegadas a la costa, o de aguas profundas en el Golfo de México? Desde luego que es mucho más fácil y menos costoso sacar crudo de las aguas someras. La zona de mayor producción petrolera hoy está no en aguas profundas del Golfo de México, sino está en aguas someras. ¿Qué significaría la ronda cero? Que Pemex escogiera yacimientos, por ejemplo, que están en aguas someras, y que el Estado mexicano no le diera licencias a las empresas privadas extranjeras para explotar en aguas someras, que el Estado favoreciera a Pemex en esto que se llama la ronda cero. ¿Se puede esto corregir en las leyes secundarias? A mi parecer, sí. Y deberíamos de intentar hacer que esto se mejorara en las leyes secundarias. ¿Cuál es la posición de Marcelo Ebrard, o de que salió ayer en los medios, o hoy, y de Movimiento Ciudadano, delante del GAP? La posición es: no participemos en las leyes secundarias, dejemos que el PRI y el PAN resuelvan las leyes secundarias. Bueno, el asunto de la ronda cero tan solo es uno de los temas que debieran hacer que los legisladores participáramos en la discusión de las leyes secundarias. Si quieres contestar la pregunta que seguía de Humberto.
Ya se han contestado. Aarón. A ver, para justificar la apertura privada en Pemex, en la exposición de los motivos, Usa el micrófono para que te escuchen allá en Ensenada o en Coahuila. ya no van a escuchar. A ver, para justificar el gobierno y abrir la inversión en Pemex, en energía privada, nacional y extranjera, en la exposición de motivos argumentaba que para un funcionamiento óptimo en materia de explotación y exploración se requería de un presupuesto de 60,000 millones de dólares al año, y que la economía nacional solamente estaba en condiciones, o está en condiciones, de proporcionar a Pemex un presupuesto anual de 20,000 millones de dólares. Y con una adecuación de las partidas presupuestarias pudieran en un momento dado ampliar los 20,000 a 30,000 millones de dólares. Sin embargo, todavía había un déficit de 30,000 millones de dólares. Eso, a juicio del gobierno, en la exposición de motivos, era lo que implicaba la necesidad de incorporar y de abrir Pemex a la energía privada. Si es cierto estos montos o no es cierto, yo quisiera que respondieras. Y la otra, la reforma constitucional ya está hecha, ya está legislada. Vamos nosotros en una ruta de buscar echarla para atrás a través de la reforma, a través de la iniciativa de reforma en materia de consulta popular, pero la reforma ya está hecha. Yo lo que creo, al igual que Jesús, es que el grupo parlamentario y tú, como diputado, deben meterse de cabeza, efectivamente, a la discusión de las reformas secundarias, sobre todo para atajar la sed de ganancia de la iniciativa privada nacional y extranjera en el momento de explotar con toda irracionalidad y pensando solamente en sus propósitos de ganancia las metas y los volúmenes de producción que puedan sacar. Yo creo y pregunto si en las leyes secundarias se pueden establecer topes para la producción que genere la posibilidad de la incorporación de la energía privada nacional y extranjera. Porque si no se establecen topes que estén en función del interés del desarrollo nacional y se deja para que los topes o los volúmenes de producción estén solamente y únicamente en función de las ganancias, de las necesidades de las ganancias de los capitalistas privados nacionales y extranjeros, este país se va a ir a pique, como tú decías. Entonces, yo lo que opino es que ustedes, como diputados, deben de meterse a la discusión para establecer metas y establecer volúmenes en la producción que se vaya a sacar, que estos respondan al interés nacional y no al interés de las empresas privadas. Bien. Va a contestar esa pregunta y otra más Cházaro, y le vamos a pedir a Cházaro, porque tenemos ahí como 6 preguntas, que las conteste él de manera directa a las compañeras y a los compañeros que por la red nos están mandando preguntas. No vamos a poder contestar todas las preguntas, pero Cházaro se va a comprometer. Si no está Cházaro, se va a comprometer a responderle a las compañeras, a los ciudadanos que nos están preguntando. Entonces, adelante, la compañera Priscila. Aarón y luego Priscila. Adelante, Priscila, para que contesten los dos. Para que no se me vayan las ideas que ya contesto a Priscila, y a los compañeros de los estados les respondo por Twitter o por ¿Tienes cuenta de Twitter? Luis@Luis11 con número. Vale. Ahí te regalo. A ver, sí, lo primero. El gobierno federal se fijó una meta que era una apertura al sector privado. No sé si por un compromiso previo, no sé si porque verdaderamente crean que esa es la forma de sacar
el estancamiento de la economía nacional interna, por cierto. El año pasado crecimos apenas al 1, cuando proyectaron 3.8, este año volvieron a proyectar 3.8, y la semana pasada ya hicieron una justa 3.4. Por cualquier motivo que haya sido planteado así, tenían que encontrar justificaciones. Lo que tú planteas de la exposición de motivos es solamente una justificación, porque hablamos de que no había recursos suficientes y acaban de comprar Fertimex en 8,000 millones de pesos. Si no había recursos, ¿de dónde está pagando Pemex a Fertimex para llevar a cabo este tipo de inversiones? 2, no le caben a Pemex 60,000 millones de dólares anuales porque no está la infraestructura para recibirlos. Ya tiene 20,000 millones y el planteamiento que el PRD había hecho era con la descarga fiscal gradual de 9 puntos, del 71.5 al 62.5, podíamos dejarles al final del camino otros 25,000 millones de manera gradual. Esto es, sanábamos a nuestra empresa y le íbamos dejando recursos cada vez más de los que ya produce. No era una panacea de recursos que ya produce, en lugar de pagárselos a Hacienda, pues se los dejas a la paraestatal. De manera muy responsable hicimos una corrida financiera con muchos especialistas para no decir que pague la mitad. Eso quebraría las finanzas públicas de este país. Pero la propuesta que hicimos del 71.5 al 62.7 era posible, porque le daba Hacienda de empezar a recaudar, y con la reforma financiera que ya habíamos aprobado era perfectamente posible. La segunda cuestión, yo ya lo dije, lo repetías tú, lo retomo, pues yo estoy convencido que no hay peor debate que el que no se da. El PRD tiene que estar presente en la reforma, en las leyes secundarias de la reforma energética, porque ahí es donde está todos los cómo de lo que se aperturó. Lo que sí está riesgoso, porque no sé si alcance en las leyes secundarias, es esta parte que señalabas tú y que voy a puntualizar. Al perder el Estado la rectoría, y como está planteado lo constitucional, el Estado ya no le puede decir al ministro Petróleo, oye, sácale menos porque nos es conveniente, porque el precio está bajo, porque queremos tener reservas probadas. Esas son políticas de Estado. No dicen o pierden de vista, aunque lo conocen perfectamente, que para las transnacionales, pues el negocio es saca lo más que puedas en el menor tiempo, al menor costo. Cualquiera lo haría. Si van a venir a invertir millones de dólares, quieren recuperar su inversión con la mayor tasa de retorno y rentabilidad en el menor tiempo. ¿Dónde queda la política de Estado? No está planteada. ¿Sí? Pues algunas ya la respondió el coordinador, pero de lo que comentaba Marcelo, Dante y Monreales, se convocaban a 235 legisladores para su polo, para el polo progresista. ¿Qué les vas a decir a esos 135 legisladores de izquierda para que estén en las leyes secundarias, para que apoyen? Ayer no lo dijo Jesús, ya lo estás diciendo tú, pero que tenemos que estar, pero todos los motivos. Ellos están jugando con sus intereses políticos, pero está en juego el futuro de México. Si no estamos en las leyes secundarias, se nos pueden ir, y lo que tú comentabas, ¿no? O sea, ese desastre todo lo podemos recomponer en las leyes secundarias. Entonces, tu discurso tiene que ir más allá. Está en juego el futuro de México. Sí, ya lo empeñaron en la reforma energética, pero podemos salvar todavía algo. O sea, tiene que ser un discurso un poco más fuerte. O sea, convocar que los 135 legisladores estén en estas leyes secundarias y no nos apartemos de la discusión, porque entonces estamos haciendo entrevistas. O sea, tu discurso tiene que ir a la ofensiva, como lo ha dicho Jesús, pero cuál, el día de mañana, en la cámara con sus compañeros, ¿qué les vas a decir tú o integrante de la comisión? Lo primero que te diría es que yo, Marcelo, y a Dante no tengo nada que decirles porque ellos no legislan. A los legisladores. A los legisladores de izquierda les repetiría lo que el grupo parlamentario de su plenaria de Acapulco determinó, y es que estaremos presentes en las leyes secundarias. No es que les tuviera que decir por la fortaleza de nuestro discurso. Hay una determinación del grupo parlamentario de la mano con la presidencia del partido y su posición política de estar presentes. Hay quienes quieren ausentarse, que sean ellos, Priscila, quienes argumenten por qué prefieren dejar el espacio de discusión y ser afines a algo que daña al país. Me parece que no nos corresponde a nosotros estar dando explicaciones de por qué está en la secundaria. Primero, porque es nuestra obligación como diputados.
No es ninguna concesión ir a trabajar a la Comisión de Energía en donde estamos obligados a hacerlo. Segundo, porque es responsabilidad con el pueblo de México que nos elige. Y tercero, porque es responsabilidad patriótica. Que expliquen los que quieren dejar la Cámara por qué dejar el espacio del debate. Es inversa desde mi punto de vista, con todo respeto, la ecuación. Que expliquen por qué quieren ausentarse, si quieren facilitarle el camino, si tomar la tribuna facilita el camino, que se vaya en un asiento alterno, no podemos discutir, pues por eso la mayoría, por cierto, de los diputados, incluidos todos los de la izquierda, en la sede alterna subimos a exponer durante horas y horas argumentos como los que se han planteado, porque nos parece que nos asiste la razón. No ha habido un solo argumento en contrario en materia de lo constitucional y de lo secundario por parte del gobierno federal o del PRI a ese respecto. Quieren debatir, aquí estamos dispuestos. No lo quieren hacer. Están construyendo leyes secundarias sin la participación porque no les asiste la razón. Insistiremos en ello, por supuesto. Ahora, yo les quisiera decir, para pasar al siguiente ponente, lo siguiente. Participar en la reflexión, en la discusión y en el debate de las leyes secundarias no contradice y menos anula la decisión política de luchar por la aplicación del 35 constitucional, es decir, de que la ciudadanía de este país sea consultada sobre la pertinencia o no de las reformas constitucionales o de las reformas legales. Nosotros vamos a pelear, luchar en las comisiones y en el Congreso de la Unión para sacar adelante nuestras ideas y nuestras propuestas y para tratar de evitar leyes que lesionen el interés nacional y el interés de la gente. Pero también tenemos otro recurso que es perfectamente constitucional, legítimo, verdaderamente, y un recurso que debemos de utilizar políticamente, el recurso de la consulta ciudadana. Por eso, a las compañeras y a los compañeros que nos están escuchando, que nos están viendo en la red, les decimos que participen en firmar las solicitudes para cumplir los requisitos del 35 constitucional y eventualmente de la ley secundaria en materia de consulta ciudadana. Una cosa